Página 25. La vida del espíritu, por Hannah Arendt. Primera parte. El pensamiento. 0.1. Introducción. El pensar no conduce a un saber como las ciencias. El pensar no produce ninguna sabiduría aprovechable de la vida. El pensar no descifra enigmas del mundo. El pensar no infunde inmediatamente fuerzas para la acción. Martin Heidegger. El título que se ha dado a esta serie de conferencias, La vida del espíritu, suena pretencioso, y hablar sobre el pensamiento me parece tan presuntuoso que creo que les debo una justificación más que una disculpa. Por supuesto, el tema en sí no requiere justificación alguna, y menos todavía en el marco de las Gifford Lectures. Lo que me preocupa es arriesgarme, ya que no pretendo ni ambiciono ser un filósofo, ni contabilizarme entre los que Kant llamó, con ironía, Denker von Gewerbe, pensadores profesionales. Así pues, la pregunta es saber si no debería haber dejado estos problemas en manos de los expertos, y la respuesta deberá revelar qué es lo que me ha llevado a abandonar la seguridad relativa de la ciencia y de la teoría política para abordar estos temas tan temibles, en vez de dejarlos estar donde estaban. En concreto, dos razones bastante diferentes despertaron mi interés por las actividades del espíritu. Todo comenzó mientras asistía al proceso de Eichmann en Jerusalén. En mi relato del mismo hablé de la banalidad del mal y con esta expresión no aludía a una teoría o a una doctrina, si bien era confusamente consciente de que iba en contra del pensamiento tradicional literario, teológico, filosófico sobre el fenómeno del mal. El mal, como aprendimos de niños, es algo demoníaco, su encarnación es Satán, que cae del cielo como un rayo, Lucas 10,18, o Lucifer, el ángel caído, el demonio también es un ángel, Miguel de Unamuno, cuyo pecado es el orgullo, orgulloso como Lucifer, es decir, aquella superbia de la que solo los mejores son capaces, ellos no quieren servir a Dios, quieren ser como Él. Los malvados, se nos dice, actúan movidos por la envidia, que puede ser el resentimiento por no haber triunfado sin que mediara su propia falta, Ricardo III, o la envidia de Caín, que mató a Abel porque el Señor prestó atención a Abel y a sus sacrificios, pero no tuvo consideración alguna con Caín y sus ofrendas. También puede guiarles la debilidad, Macbeth. O, al contrario, el poderoso odio que experimenta la maldad ante la pura bondad, Lago, odio al moro. Mi causa está engendrada en mi corazón el odio de Claggart por la inocencia bárbara de Billy Wood, un odio que Melville considera como una depravación de la naturaleza, o la codicia, fuente de todos los males, radix omnium malorum cupiditas. Sin embargo, aquello que tenía ante mis ojos era un hecho totalmente distinto e innegable. Lo que me impresionó del acusado era su manifiesta superficialidad, que no permitía remontar el mal incuestionable que regía sus actos hasta los niveles más profundos de sus raíces o motivos. Los actos fueron monstruosos, pero el agente, al menos el responsable que estaba siendo juzgado en aquel momento, era totalmente corriente, común, ni demoníaco ni monstruoso. No presentaba ningún signo de convicciones ideológicas sólidas ni de motivos específicamente malignos, y la única característica destacable que podía detectarse en su conducta pasada, y en la que manifestó durante el proceso y los interrogatorios previos, fue algo enteramente negativo. No era estupidez, sino incapacidad para pensar. En el contexto del tribunal israelí y del proceso carcelario supo desenvolverse tan bien como lo había hecho durante el régimen nazi, pero, ante situaciones carentes de este tipo de rutina, estaba indefenso y su lenguaje estereotipado producía en la tribuna, como evidentemente también debió hacerlo en su vida oficial, una suerte de comedia macabra. Los estereotipos, las frases hechas, la adhesión a lo convencional, los códigos de conducta estandarizados cumplen la función socialmente reconocida de protegernos frente a la realidad, es decir,
frente a los requerimientos que sobre nuestra atención pensante ejercen los acontecimientos y hechos en virtud de su existencia. Si siempre tuviéramos que ceder a dichos requerimientos, pronto estaríamos exhaustos. La única diferencia entre Eichmann y el resto de la humanidad es que él pasó por alto todas esas solicitudes. Esa total ausencia de pensamiento tan común en nuestra vida cotidiana, en la que apenas tenemos el tiempo, y menos aún la disposición, para detenernos y pensar atrajo mi atención. Es posible hacer el mal, los pecados de omisión y los de comisión, cuando faltan los motivos reprensibles, según la terminología legal, y también cualquier otro tipo de motivo, el más mínimo destello de interés o volición. La maldad, como quiera que la definamos, está resuelto a ser un villano, ¿no es una condición necesaria para hacer el mal? Nuestra facultad de juzgar, de distinguir lo bueno de lo malo, lo que está bien de lo que está mal, depende de nuestra facultad de pensar. Por supuesto, no en el sentido en el que el pensamiento pudiera producir por sí mismo las buenas acciones, como si la virtud pudiera enseñarse y aprenderse. Solo se enseñan los hábitos y las costumbres, y conocemos demasiado bien la rapidez con que se desaprenden y olvidan cuando una circunstancia nueva exige un cambio en las costumbres y pautas de conducta. El hecho de que normalmente se traten las cuestiones del bien y del mal en los cursos de moral o ética sirve para indicar lo poco que se sabe de su sujeto, pues moral viene de mores y ética de ethos, términos latino y griego que significan costumbres y hábito. La palabra latina se relaciona con las normas de conducta, mientras que la griega deriva de hábitat, como nuestros hábitos. La ausencia de pensamiento ante la que me encontré no era el resultado del olvido de las buenas maneras o de los hábitos anteriores, sin duda buenos, ni de la estupidez, en el sentido de incapacidad para comprender, ni siquiera en el sentido de locura moral, pues era igual de manifiesta en circunstancias que no tenían nada que ver con las llamadas decisiones éticas o con problemas de conciencia. La cuestión que se imponía era la siguiente: la actividad de pensar en sí misma, el hábito de examinar y de reflexionar acerca de todo lo que acontezca o llame la atención, al margen de su contenido específico o de sus resultados, puede ser una actividad de tal naturaleza que se encuentre entre las condiciones que llevan a los seres humanos a evitar el malo, incluso, los condicionan frente a él. El mismo término conciencia, conscience, apunta en esta dirección, ya que significa conocer conmigo y por mí mismo, una suerte de conocimiento que se actualiza en cada proceso de pensamiento. ¿Y acaso no refuerza esta hipótesis todo lo que se sabe sobre la conciencia, esto es, que la buena conciencia es, por lo general, más propia de la gente auténticamente malvada, criminales y similares, mientras que solo la gente buena es capaz de tener mala conciencia? Por expresarlo de otro modo y usando un lenguaje kantiano, después de que me llamara la atención un fenómeno que, quisiera o no, me puso en posesión de un concepto, la banalidad del mal, no pude evitar suscitar la quaestio iuris y preguntarme con qué derecho lo poseía y lo utilizaba. Así pues, el proceso de Eichmann fue lo que en principio me llevó a interesarme por este tema. En segundo lugar, los problemas morales nacidos de la experiencia concreta que iban contra la sabiduría de los siglos, no solo respecto de las distintas respuestas tradicionales que la ética, una rama de la filosofía, había ofrecido al problema del mal, sino también respecto de las más amplias respuestas con que cuenta la filosofía para la mucho menos urgente cuestión de qué es pensar. Todo ello consiguió renovar en mí algunas dudas que me venían asediando desde que concluyera un estudio sobre lo que mi editor sabiamente denominó la condición humana, pero que yo más modestamente había considerado como una indagación sobre la vida activa. Me había interesado por el problema de la acción, la más antigua preocupación de la ciencia política, y aquello que me había inquietado siempre al respecto fue que el mismo término que había empleado en mis reflexiones sobre el tema, esto es, vida activa, fue acuñado por hombres dedicados al tipo de vida contemplativa que observaban a todos los seres vivos desde esta perspectiva.
Desde este punto de vista, la forma de vida activa es laboriosa, la contemplativa es pura quietud, la activa se despliega en público, la contemplativa en el desierto, la activa se consagra a la necesidad del prójimo, la contemplativa a la visión de Dios. Dua sunt vitae, activa et contemplativa. Activa est in labore, contemplativa in requie. Activa in publico, contemplativa in deserto. Activa in necessitate proximi, contemplativa in visione Dei. He citado a un autor medieval del siglo XII, casi al azar, porque la idea de que la contemplación es el estado más elevado del espíritu es tan antigua como la filosofía occidental. La actividad pensante según Platón, el diálogo silencioso que tenemos con nosotros mismos solo sirve para abrir los ojos del espíritu, e incluso el nous aristotélico es un órgano para ver y contemplar la verdad. En otras palabras, el pensamiento tiende a y culmina en la contemplación, y esta no es activa sino pasiva, es el punto donde la actividad mental descansa. Según las tradiciones de la época cristiana, cuando la filosofía se convirtió en la sirvienta de la teología, el pensamiento devino meditación, y la meditación de nuevo culminaba en la contemplación, una suerte de estado beatífico del alma en el que el espíritu ya no se desplegaba para conocer la verdad, sino que, anticipando un estado futuro, lo recibía temporalmente en la intuición. Descartes, influido todavía por esta tradición, llamó meditations al tratado en el que se dispuso a demostrar la existencia de Dios. Con el surgimiento de la Edad Moderna, el pensamiento se convirtió sobre todo en el siervo de la ciencia, del conocimiento organizado y, aunque el pensamiento se tornó entonces extremadamente activo, siguiendo la convicción central de la modernidad de que solo se puede conocer lo que hace uno mismo, la matemática, la ciencia no empírica por excelencia, en la que la mente parece jugar solo consigo misma, fue la que se convirtió en la ciencia de las ciencias, proporcionando la llave de aquellas leyes de la naturaleza y del universo que esconden las apariencias. Si para Platón era un axioma que el ojo invisible del alma era el órgano que observaba la verdad invisible con la certeza del conocimiento, para Descartes llegó a ser un axioma durante la famosa noche de su revelación, que existía un acuerdo fundamental entre las leyes de la naturaleza, ocultas tras las apariencias y las engañosas percepciones sensibles, y las leyes de la matemática, esto es, entre las leyes del pensamiento discursivo en el plano más elevado y abstracto, y las leyes de cualquiera que sea lo que subyace tras los meros fenómenos de la naturaleza. Realmente creyó que con este tipo de pensamiento, con lo que Hobbes denominó tener en cuenta las consecuencias, podría aportar algún conocimiento sobre la existencia de Dios, la naturaleza del alma y temas similares. Lo que me interesó de la vida activa era que la noción contraria de completa quietud de la vida contemplativa resultaba tan abrumadora que, en comparación con esta calma, desaparecían las demás diferencias entre las distintas actividades de la vida activa. Comparado con esta quietud, ya no importaba si se laboraba y se araba el campo, o se trabajaba y producían objetos de uso, o se actuaba en común con otros en determinadas empresas. Incluso Marx, en cuya obra y pensamiento desempeñó un papel importante la cuestión de la acción, utiliza la expresión praxis únicamente en el sentido de lo que el ser humano hace como opuesto a lo que el ser humano piensa. Sin embargo, yo era consciente de que se puede abordar este tema desde una perspectiva totalmente distinta, y para señalar mis dudas concluí el estudio sobre la vida activa con una curiosa frase que Cicerón atribuía a Catón, quien solía decir que nunca hacía más que cuando nada hacía, y nunca se hallaba menos solo que cuando estaba solo, nunquam se plus agere quam nihil cum ageret, nunquam minus solum esse quam cum solus esset. Suponiendo que Catón estuviera en lo cierto, las preguntas son obvias: ¿qué hacemos cuando no hacemos nada sino pensar? ¿Dónde estamos cuando, normalmente rodeados por nuestros semejantes, no estamos con nadie más que con nosotros mismos? Suscitar estas cuestiones tiene, evidentemente, sus dificultades.
a primera vista parecen pertenecer a lo que solía llamarse filosofía o metafísica, dos términos y dos ámbitos de investigación que, como sabemos, han caído en desgracia. Si se tratara simplemente de las críticas positivistas o neopositivistas, quizá no necesitaríamos ni preocuparnos de ello. La afirmación de Carnap de que la metafísica debe ser considerada como poesía contradice las pretensiones de los metafísicos, pero estas, como la valoración de Carnap, pueden estar basadas en una subestimación de la poesía. Heidegger, a quien Carnap eligió como blanco de su ataque, replicó afirmando la estrecha relación entre la filosofía y la poesía no eran idénticas, pero emanaban de la misma fuente, el pensamiento. Y de la misma opinión era Aristóteles, a quien de momento nadie ha acusado de escribir mera poesía. Poesía y filosofía van en cierto modo juntas. Por otra parte, el célebre aforismo de Wittgenstein, de lo que no se puede hablar hay que callar, que argumenta en el sentido contrario, podría, si se tomase al pie de la letra, aplicarse no solo a lo que escapa a la experiencia sensible, sino también a la mayoría de los objetos de la sensación. Nada de lo que vemos, oímos o tocamos puede ser adecuadamente descrito con palabras que igualen lo que es dado a los sentidos. Hegel estaba en lo cierto al subrayar que el esto sensible es inasequible al lenguaje. Y no fue precisamente el descubrimiento de esta discrepancia entre las palabras, el medio en el que se piensa, y el mundo de las apariencias, el medio en el que se vive, lo que condujo a la filosofía y a la metafísica al primer plano. Si se exceptúan los inicios, el pensamiento, ya fuera como logos o como noesis, era considerado capaz de alcanzar la verdad o el ser verdadero, mientras que al final el acento se desplazó a lo dado a la percepción y a los instrumentos que permiten ampliar y afinar los sentidos corporales. Parece legítimo que los primeros discriminen contra las apariencias y que los últimos lo hagan contra el pensamiento. Nuestras dificultades con las cuestiones metafísicas nacen menos de los que, de algún modo, consideran que carecen de significado, que de aquellos a quienes va dirigida la crítica. Pues, del mismo modo que la crisis de la teología alcanzó su punto más álgido cuando los teólogos, y no la vieja masa de no creyentes, comenzaron a hablar sobre la proposición Dios ha muerto, la crisis de la filosofía y de la metafísica se ha manifestado cuando los propios filósofos empezaron a declarar el final de la filosofía y de la metafísica. Ahora esta es una historia pasada. El atractivo de la fenomenología de Husserl surgió de las implicaciones antihistóricas y antimetafísicas de la máxima zu den Sachen selbst, a las cosas mismas, y Heidegger, quien aparentemente se mantiene dentro de la órbita de la metafísica, de hecho, también aspiró a la superación de la metafísica, como proclamó repetidas veces desde 1930. No fue Nietzsche sino Hegel el que primero anunció que el sentimiento sobre el que se basa la religión de la época moderna, es, el sentimiento de que Dios mismo ha muerto. Hace 60 años la Enciclopedia Británica se sentía bastante segura al considerar la metafísica como filosofía bajo su nombre más desacreditado, y si queremos remontarnos más atrás en este menosprecio, encontramos a Kant entre los más destacados detractores, no al Kant de la crítica de la razón pura, a quien Moses Mendelssohn llamó el destructor de todo, el Aleister Malmer, sino al de los escritos precríticos, en los que admite libremente que era, su destino enamorarse de la metafísica, pero también se refiere a sus abismos sin fondo, su suelo resbaladizo, su utópico país de jauja, Schlaraffenland, que los soñadores de la razón habitan como un dirigible, de tal forma que no hay locura alguna que no pueda ponerse de acuerdo con una sabiduría desenraizada. Y todo lo que cabe señalar hoy respecto de este tema ya ha sido admirablemente dicho por Richard Keon. En la larga y compleja historia del pensamiento, esta ciencia imponente no ha conseguido jamás una convicción general respecto de su función ni tampoco un consenso en cuanto a su objeto. Ante esta historia de desprestigio, resulta bastante sorprendente que el mismo término metafísica haya sido capaz de sobrevivir.
uno casi sospecha que Kant estaba en lo cierto cuando, con una edad avanzada, tras haber asestado un golpe mortal a la ciencia imponente, pronosticó que los hombres retornarían a la metafísica como a una amada con la que se ha tenido una desavenencia, Zweiten. ¿Regresar a la metafísica? No creo que esto sea muy probable ni deseable. Sin embargo, antes de comenzar a especular sobre las posibles ventajas de la situación actual, quizá sería conveniente reflexionar sobre qué se quiere decir en realidad cuando se observa que la teología, la filosofía y la metafísica han llegado a un final ciertamente, no que Dios ha muerto, algo sobre lo que se puede saber tan poco como sobre su existencia, tan poco, de hecho, que incluso la palabra existencia está fuera de lugar, sino que la manera en que Dios ha sido pensado durante milenios ya no es convincente si algo ha muerto, solo puede ser el pensamiento tradicional de Dios. Y algo similar ocurre con el fin de la filosofía y la metafísica, no es que las viejas cuestiones que acompañan al hombre desde su aparición sobre la tierra hayan devenido carentes de significado, sino que el modo en que fueron formuladas y resueltas ha perdido su validez. Lo que sí ha llegado a su final es la distinción básica entre lo sensible y lo suprasensible, así como la idea, tan antigua como Parménides, de que todo lo que no se obtiene por los sentidos Dios o el ser, o los primeros principios y causas, archai, o las ideas es más real, más verdadero, más significativo que aquello que aparece, y de que esto no solo está más allá de la percepción de los sentidos, sino por encima del mundo sensible. Lo que ha muerto no es únicamente la localización de tales verdades eternas, sino la misma distinción. Entretanto, con voces cada vez más estridentes, los pocos defensores de la metafísica nos han advertido del peligro de nihilismo inherente a este desarrollo y, a pesar de que raramente lo invocan, disponen de un argumento importante a su favor. Es cierto que, una vez descartado el reino suprasensible, su opuesto, el mundo de las apariencias tal y como se ha venido entendiendo desde hace siglos, queda también anulado. Lo sensible, como todavía lo conciben los positivistas, no puede sobrevivir a la muerte de lo suprasensible. Nadie ha visto esto mejor que Nietzsche, quien, con su descripción poética y metafórica de la muerte de Dios, ha creado tanta confusión sobre estos temas. En un pasaje significativo del Crepúsculo de los ídolos aclara el significado de la palabra Dios en épocas anteriores, se trataba de un símbolo del reino de lo suprasensible tal como lo entendió la metafísica y, a continuación, reemplazando la palabra Dios por la expresión mundo verdadero, afirma, hemos eliminado el mundo verdadero, ¿qué mundo ha quedado? ¿Acaso el aparente? No. Al eliminar el mundo verdadero hemos eliminado también el aparente. Esta idea de Nietzsche, esto es, que la destitución de lo suprasensible también elimina lo meramente sensible y, con ello, la diferencia entre ambos, Heidegger, es tan evidente que resiste cualquier intento por datada históricamente todo pensamiento en términos de dos mundos implica que ambos están indisolublemente interconectados. Así, los elaborados argumentos modernos contra el positivismo ya fueron anticipados por la insuperable simplicidad del breve diálogo de Demócrito entre el espíritu, órgano para lo suprasensible, y los sentidos. Las percepciones de los sentidos son ilusorias, dice el espíritu cambian según las condiciones del cuerpo lo dulce, lo amargo, el color, etc., existen solo nomo, por convención entre los hombres, y no phisei, de acuerdo con la verdadera naturaleza tras las apariencias. A lo que responden los sentidos, pobremente, tú que recibes de nosotros tus pruebas, pisteis, en lo que se puede confiar, ¿tratas de demolemos? Nuestro derrocamiento será tu propia ruina. En otras palabras, una vez perdido el siempre precario equilibrio entre los dos mundos, no importa si ha sido el mundo verdadero el que ha abolido al mundo de las apariencias, o viceversa, se desploma todo el entramado de referencias en el que el pensamiento estaba acostumbrado a orientarse. En estos términos, nada parece tener ya mucho sentido.
estas muertes modernas de Dios, de la metafísica, de la filosofía y, por consiguiente, del positivismo se han convertido en acontecimientos de considerable importancia histórica, después de que, con el inicio del siglo, dejasen de ser la preocupación exclusiva de una élite intelectual para constituir, más que una preocupación, la hipótesis común adoptada por casi todo el mundo. No vamos a ocuparnos aquí de este aspecto político de la materia. Para nuestros propósitos es incluso mejor dejar al margen este tema que, en realidad, tiene que ver con la autoridad política, e insistir en el simple hecho de que, por mucho que nuestras formas de pensar estén implicadas en dicha crisis, nuestra capacidad de pensar no está en juego. Somos lo que los seres humanos han sido siempre, seres pensantes. Con esto quiero decir que los seres humanos tienen una inclinación, quizás una necesidad, para pensar más allá de los límites del conocimiento, para emplear esta capacidad como algo más que un instrumento para crear y conocer. Hablar de nihilismo en este contexto puede que no sea nada más que cierto rechazo a abandonar conceptos y razonamientos caducos desde hace bastante tiempo, aunque su desaparición no se haya admitido públicamente hasta hace poco. Si solo, quisiera imaginarse uno, pudiéramos hacer en esta situación lo que hizo la Edad Moderna en sus primeras etapas, esto es, tratar cada tema como si nadie lo hubiera abordado antes que yo, como propone Descartes en sus observaciones introductorias a Les Passions de l'Homme. Esto se ha vuelto imposible, en parte por nuestra conciencia histórica enormemente ampliada, pero, sobre todo, porque el único testimonio que se tiene respecto de qué significaba pensar como una actividad para quienes la habían elegido como forma de vida consiste en lo que hoy llamaríamos falacias metafísicas. Ninguno de los sistemas, ninguna de las doctrinas transmitidas por los grandes pensadores puede ser convincente o plausible para los lectores contemporáneos, pero ninguno de ellos, como trataré de argumentar aquí, es arbitrario, y ninguno puede ser simplemente desechado como puro sinsentido. Por el contrario, las falacias metafísicas contienen las únicas pistas que poseemos sobre qué significa pensar para quienes se consagran a ello algo de suma importancia hoy en día y sobre lo que, por raro que parezca, existen pocas manifestaciones directas. Por ello, nuestra situación puede presentar una doble ventaja tras la desaparición de la metafísica y de la filosofía. Puede permitirnos contemplar el pasado con ojos nuevos, sin la carga y la guía de tradición alguna y, por ello, disponer de una enorme riqueza de experiencias en bruto sin estar limitados por ninguna prescripción sobre cómo operar con estos tesoros. Notre héritage est précédé d'aucun testament, a nuestra herencia no la precede ningún testamento. La ventaja habría sido aún mayor si no hubiera venido acompañada, casi inevitablemente, de una creciente incapacidad para moverse, al nivel que sea, en el ámbito de lo invisible o, por decirlo de otra manera, si no estuviese acompañada del descrédito en el que ha caído todo lo que no es visible, tangible o palpable, de tal forma que estamos en peligro de perder el pasado junto con nuestras tradiciones. Pues aunque nunca hubo mucho consenso respecto del objeto de la metafísica, al menos un aspecto se ha tomado como seguro, que tales disciplinas ya se llamen metafísica o filosofía, se ocupaban de cuestiones que no eran dadas a la percepción sensible, y que su comprensión trascendía el razonamiento del sentido común, que surge de la experiencia sensible y puede ser confirmado mediante pruebas y métodos empíricos. Desde Parménides hasta el fin de la filosofía, todos los pensadores coincidían en que, para tratar estas cuestiones, el hombre debía separar su espíritu de los sentidos, tanto del mundo ofrecido por ellos como de las sensaciones o pasiones provocadas por los objetos de los sentidos. El filósofo, en la medida en que es filósofo y no un hombre como nosotros, algo que, desde luego, también es, abandona el mundo de las apariencias para moverse en un ámbito que, desde los inicios de la filosofía, siempre se ha descrito como el mundo de unos pocos. Esta distinción, antiquísima,
entre la multitud y los pensadores profesionales, especializados en lo que supuestamente era la actividad más elevada que los seres humanos podrían alcanzar, al filósofo platónico le es posible hacerse amigo de los dioses y llegar a ser, si algún otro hombre puede serlo, inmortal también él, ha perdido su importancia, y esta es la segunda ventaja de la situación actual. Si, como sugerí antes, la capacidad para distinguir lo bueno de lo malo tuviese algo que ver con la capacidad para pensar, entonces deberíamos poder exigir su ejercicio a cualquier persona en su sano juicio, con independencia del grado de erudición o de ignorancia, inteligencia o estupidez, que pudiera tener. Kant, en este aspecto, fue casi el único filósofo preocupado por la opinión corriente según la cual la filosofía es privilegio de unos pocos, precisamente debido a sus implicaciones morales. De acuerdo con ello, una vez observó que la estupidez es causada por un corazón malvado, afirmación que no es cierta. La incapacidad para pensar no es estupidez, puede encontrarse en gente muy inteligente, y la maldad difícilmente es su causa, quizás sea a la inversa, que la maldad tenga su causa en la ausencia de pensamiento. En cualquier caso, la cuestión no puede seguir dejándose en manos de especialistas, como si el pensamiento, del mismo modo que la alta matemática, fuese monopolio de una disciplina especializada. Resulta clave para nuestra empresa la distinción kantiana entre Vernunft y Verstand, razón e intelecto, no entendimiento, que considero una traducción errónea. Kant empleó el alemán Verstand para traducir el intellectus latino, y si bien Verstand es el sustantivo de Verstehen, por tanto entendimiento en las traducciones habituales, carece de las connotaciones propias del das Verstehen alemán. Kant distinguió entre estas dos facultades mentales tras descubrir el escándalo de la razón, el hecho de que el espíritu no puede obtener un conocimiento cierto y verificable sobre temas e interrogantes en los que, sin embargo, no puede dejar de pensar. Tales temas, esto es, aquello de lo que se ocupa el pensamiento común, se reducen según Kant a lo que a menudo hemos denominado cuestiones últimas, Dios, libertad e inmortalidad. Pero además del interés existencial que los seres humanos tuvieron una vez en ellas, y aunque Kant pensara que jamás ha existido un alma honesta que soportase pensar que todo se acaba con la muerte, también fue bastante consciente de que la necesidad urgente de la razón difiere y es algo más que la simple búsqueda y el deseo de conocer. Y de ahí que la diferenciación de las dos facultades, razón e intelecto, coincida con la distinción entre dos actividades mentales, pensar y conocer, y con dos preocupaciones también diversas, significado, para la primera categoría, y cognición, para la segunda. Aunque Kant había insistido en esta distinción, todavía estaba tan fuertemente ligado al enorme peso de la tradición metafísica que se mantuvo firme respecto del contenido tradicional, es decir, los temas que se podían probar como incognoscibles, y, mientras justificaba la necesidad de la razón de pensar más allá de los límites de lo cognoscible, pasó por alto el hecho de que la necesidad de reflexionar del ser humano abarca prácticamente todo lo que le acontece, las cosas que conoce y las que no puede conocer. Kant no supo hasta qué punto la capacidad para pensar había liberado a la razón, al justificarla en términos de cuestiones últimas. Afirmó, a la defensiva, tuve, pues, que suprimir el saber para dejar sitio a la fe, pero no le dejó sitio a la fe, sino al pensamiento, y no suprimió el saber, sino que lo separó del pensamiento. En las notas de su curso sobre metafísica escribió, los fines de la metafísica son extender nuestro uso de la razón por encima de los límites del mundo sensible, si bien solo negativamente, esto es, apartar los obstáculos que alza la propia razón, cursivas de Arendt. El mayor obstáculo que la razón, Vernunft, se pone en su camino procede del intelecto, Verstand, y de los bien justificados criterios que estableció para sus propios fines, para apagar la sed, y satisfacer la necesidad de saber y conocer. La razón por la que Kant y sus sucesores prestaron poca atención al pensamiento como actividad, y menos aún a las experiencias del yo pensante, es que,
a pesar de todas las diferenciaciones, exigían los mismos resultados y aplicaban los mismos criterios a la certeza y la evidencia que al conocimiento. Pero si es cierto que el pensamiento y la razón están legitimados para trascender los límites del conocimiento y del intelecto justificado por Kant sobre la base de que los asuntos de los que se ocupan, aunque incognoscibles, son del mayor interés existencial para el hombre, entonces se debería suponer que el pensamiento y la razón no se ocupan de lo mismo que el intelecto. Para avanzar, y por ponerlo en pocas palabras, la necesidad de la razón no está guiada por la búsqueda de la verdad, sino por la búsqueda del significado. Y verdad y significado no son una misma cosa. La falacia básica, que prima sobre las otras falacias metafísicas, consiste en interpretar el significado según el modelo de verdad. El último ejemplo, y en algunos aspectos el más sorprendente, se encuentra en El ser y el tiempo de Heidegger, que comienza planteando de nuevo la pregunta que interroga por el sentido del ser. El propio Heidegger, en una interpretación posterior de su cuestión inicial, señala de forma explícita, sentido del ser y verdad del ser dicen lo mismo. Y las tentaciones de resolver la ecuación que se reduce a un rechazo por aceptar y pensar a partir de la distinción kantiana entre razón e intelecto, entre la necesidad urgente de pensar y el deseo de saber, son enormes y de ninguna manera se deben solo al peso de la tradición. Las intuiciones kantianas ejercieron, sin duda, un extraordinario efecto liberador sobre la filosofía alemana y fueron el detonante del idealismo alemán. Inauguraron la senda del pensamiento especulativo, pero este pensamiento se convirtió de nuevo en el dominio de una nueva clase de especialistas comprometidos con la idea de que el objeto propio de la filosofía es el conocimiento real de lo que es en verdad. Liberados por Kant del viejo dogmatismo académico y de sus estériles ejercicios, erigieron no solo nuevos sistemas, sino una nueva ciencia. El título original de una de sus obras más importantes, La fenomenología del espíritu de Hegel, era el de ciencia de la experiencia de la conciencia, borrando afanosamente la distinción kantiana entre el interés de la razón por lo incognoscible y el del intelecto por el conocimiento. Siguiendo el ideal cartesiano de la certeza, como si Kant no hubiera existido, creyeron con toda honestidad que los resultados de sus especulaciones poseían el mismo tipo de validez que los del proceso cognitivo. Página 42.